Bueno, pues nada, buenos días y bienvenidos a todos a la primera edición de los Job Days que celebramos aquí en la Universidad Rey Juan Carlos, concretamente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Aquí vamos a tener una primera sesión, algo distinto a lo que os vais a encontrar en el resto de las salas. Vamos a comenzar hablando de cómo desarrollar vuestra carrera profesional en el entorno público. En el día de hoy vas a poder acceder a un montón de empresas de muy diversa índole y nosotros venimos a presentar algo diferente. Es importante que conozcáis las salidas profesionales que tenemos también en la administración pública y más allá de las clásicas oposiciones, pues existen otro tipo de carreras profesionales en la propia administración. En este sentido, vamos a tener tres ponencias en el día de hoy. En primer lugar, nos va a presentar el profesor Óscar José Abelda Fernández. Óscar es profesor del Instituto La Arboleda y fue alumno de esta casa, graduado en Ingeniería Informática y actualmente funcionario de carrera. En segundo lugar, nos va a presentar Juan Manuel Débora, que es titulado ingeniero en informática por la Universidad Politécnica de Madrid y es personal de la casa. Juan Manuel es actualmente el responsable, el director de Tecnologías de la Información de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a ver qué es lo que está haciendo aquí, vamos a ver cómo es capitanear un barco tan grande como una universidad. Y en tercer lugar, pues os presentaré yo, que soy Eduardo García Pardo, la carrera profesional desde la perspectiva de un profesor universitario. Así que bueno, pues sin más dilación, dejo ya la palabra a Óscar para que nos cuente un poco su experiencia en el mundo de la administración. Gracias. Pues buenos días, yo soy Óscar, como me ha presentado Eduardo, ¿vale? Y soy profesor en el IES La Arboleda, ¿vale? Soy ingeniero informático y actualmente funcionario de carrera. Entonces, bueno, un poco lo que os voy a contar hoy, si vamos pasando, ¿vale? Un poco las diapositivas realmente las he hecho para no irme demasiado por las ramas e intentar ir abreviando. Luego, si tenéis alguna duda, pues si queréis entro más en detalle en algún punto específico. Entonces, lo que pensaba contaros hoy es un poquito en qué consiste el trabajo de docente en un instituto, contaros también un poquito cómo se llega, perfecto, ¿vale? Contaros cómo se llega hasta este trabajo, cuáles son los pasos que hay que seguir y como último punto muy breve, pues un poco qué fue lo que a mí me llevó a decidir tirar por este camino. ¿Vale? Entonces, empezando por el primer punto, ¿qué trabajo se realiza? ¿Vale? Pues todos habéis pasado por un instituto, entonces la primera parte es la parte obvia, ¿no? Hay que dar clase. Yo como profesor de informática estoy en FP, en formación profesional, a lo mejor alguno de vosotros habéis pasado previamente por formación profesional, entonces la formación profesional, la especialidad que yo imparto es la especialidad de informática, ¿vale? Por lo tanto, nosotros enseñamos a nuestros alumnos pues base de datos, programación, un poquito lo mismo que aprendéis aquí, obviamente en otro nivel. ¿Vale? Dar clase pues es ponerse 20 horas delante de los alumnos a explicarles contenido, ¿vale? Y esa es la parte, digamos, que vosotros ya conoceréis, que ya habéis visto, al menos desde el otro lado. ¿Qué es lo que tiene asociado este trabajo? Pues todo lo que conlleva poder estar ese día dando esa clase. Eso tienes que preparar la sesión, tienes que dar una clase durante todo el curso, luego hay que hacer una programación a principio de curso, hay que hacer unas memorias a final de curso, unas propuestas de mejora, unos análisis, hay que preparar ejercicios, clases, exámenes, luego hay que corregirlas, ¿vale? Que es una gran cantidad de trabajo que hay detrás de cada hora de clase. Esto de todas formas a nivel docente ocurre en un instituto, en una universidad o en cualquier sitio donde lo que tengas es que dar una clase. ¿Vale? Asociado también a dar clases, luego tienes las típicas juntas de evaluación, las juntas del equipo docente, ya que hay varios profesores que dan clase al mismo grupo y todo ello hay que coordinarlo. Entonces también como docente lo que tienes son muchas horas de reuniones entre diferentes docentes o con diferentes miembros de la comunidad educativa. En el momento en el que te pones a dar clase, esto creo que sí que sería un poquito más diferente, lo que yo he visto en un instituto, en una universidad,
sabéis que en general en la universidad el trato es un poquito más distante, mientras que en el instituto el trato suele ser muy cercano. En el momento en el que tú tienes ese trato cercano con los alumnos, es inevitable que los alumnos te acaben contando problemas que tengan más allá del contenido teórico y en general pues la mayoría de profesores nos acabamos involucrando también en eso, desde problemas a veces personales o problemas laborales o años después que te vienen los alumnos a decirte oye, me pasa esto, ¿qué me recomiendas? Como tal. Entonces esa es una parte que además también aprovecho para decir que es muy gratificante en realidad, da mucho trabajo, pero el ver que luego los alumnos realmente tienen esa confianza en ti, en pedirte esa ayuda, también muchas veces es lo que hace que este trabajo valga la pena. Tanto con los alumnos como con los grupos en general y depende del nivel educativo en el que estéis, también con los padres. Si estáis con menores de edad, ese tipo de tutorías y atención también se hace con los padres. En el instituto luego también, dependiendo de los años que llevéis y las necesidades del instituto, hay una serie de cargos, desde los tutores de los grupos, coordinadores TICs, jefes de departamento, jefes de estudios, directores. Esto porque creo que es interesante también que lo tengamos en cuenta, que lo sepamos, porque pensar ahora mismo que estáis siendo estudiantes y decir yo quiero ser director de un centro, pues a lo mejor es mucho decir, pero cuando vas a llevar 30 años en un centro, en un instituto, esa posibilidad de decir, bueno, pero a futuro puedo pues no dar tanta clase y pasar un poquito a estar en la secretaría del centro con un poco de papeles, con un poco de documentación, gestionando un poco el centro en general, o coordinando todos los equipos informáticos, el puesto, por ejemplo, del coordinador TIC. En fin, hay muchas labores más allá de dar clase asociados a cargos que son necesarios dentro de un centro educativo. Y luego he metido aquí una sección que he llamado Vida de Centro, ¿vale? Que también muy a menudo da mucho trabajo, ¿vale? Y es que cuando tú estás en un centro, aparte de dar clase, pues hay mucho más que hacer, ¿vale? Hay Erasmus, hay proyectos educativos específicos del centro. Por poneros un ejemplo, nosotros en el IES La Arboleda tenemos un huerto, ¿vale? Y entonces hay profesores que se encargan en ciertas horas de cuidar el huerto, ¿vale? Eso en general lo hacen los profesores más de biología y demás, pero en fin, que no solo se dedican a dar clase, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, este año he estado con Erasmus, hemos estado con varias solicitudes que me he tenido que tragar una montaña de documentación importante para solicitar nueva formación para el instituto, queremos implantar nuevos ciclos, queremos implantar cursos de especialización de desarrollo de videojuegos, de más contenido, que todo eso, pues al final lleva muchos papeles, lleva mucho trabajo detrás, ¿vale? Que también es parte de la función del profesorado en un instituto. Y probablemente también habéis oído hablar de la cuestión de las guardias, los claustros, las reuniones de departamento, las guardias cuando falta un profesor y tiene que haber otro profesor para entrar a cuidar ese grupo, ¿vale? Pues todo eso al final es más trabajo aparte de simplemente la parte obvia que es la de dar clase. ¿Cómo llegamos hasta el trabajo de funcionario público docente en un instituto? ¿Vale? Para ello, la única manera actual son las oposiciones. Hay que opositar y hay que sacar esas oposiciones para poder tener una plaza. Para poder presentarse a las oposiciones, la normativa ha ido cambiando a lo largo de los años. Yo os voy a hablar de la normativa que se ha publicado. Hay una convocatoria publicada de oposiciones para funcionarios docentes de secundaria y FP, que se ha publicado en enero, ¿vale? Y se ejecutará en el 2023. Esta es la que actualmente está vigente, pero dependiendo en qué curso estéis, para cuando vosotros os pudierais presentar, pues será otra convocatoria distinta. Lo que tenéis que hacer ahí es leeros la convocatoria para saber los matices concretos, ¿vale? Pero aunque cambia, tampoco suelen cambiar demasiado. Lo primero que necesitáis para acceder a la docencia en secundaria es un título universitario y en general un título universitario, llamémoslo afín, ¿vale? Si vosotros vais a dar lengua, pues en general no os vale con un título universitario de informática. Si tenéis un título universitario de informática, pues lo normal es que optéis, y es a lo que os permiten, pues a una FP de informática, a una tecnología, a unas matemáticas, unas físicas, ¿vale? Algo un poquito afín. Teniendo el título universitario, lo que se ha pedido históricamente es una habilitación pedagógica, ¿vale? Una titulación que indica que como docentes estáis capacitados para serlo, que tenéis formación. Esta habilitación ha ido cambiando a lo largo de los años. Actualmente es un máster, ¿vale? Un máster universitario que dura un año, en la Rey Juan Carlos lo tenéis, y se enfoca en función de la especialidad a la que queráis ir. Podéis hacer el máster por matemáticas, podéis hacer el máster por informática. Que hagáis el máster por una especialidad no significa que luego os tengáis obligatoriamente que presentar esa especialidad, ¿vale? Podríais hacer yo hice el máster, por ejemplo, por matemáticas y luego me presenté a informática, ¿vale?
¿vale? O sea que ahí sí que se puede hacer algún tipo de cambio. Mi consejo aquí, y os lo diré luego también en por qué hice yo esto, ¿vale? Pero mi consejo aquí es que si os lo planteáis, ese máster le hagáis cuanto antes, porque ahora es un máster, pero a lo mejor dentro de 2, 3, 4, 5 años es un máster de 2 años y luego a lo mejor es una carrera, ¿vale? Y no es lo mismo estudiar un máster cuando estás recién salido de la universidad, que todavía tienes la mente como para estudiar, que cuando tengas a lo mejor 40 años que digas, ostras, no aguanto más mi vida, voy a pasarme a educación, en ese momento ponte a estudiar un máster, ¿vale? Entonces, si alguien se lo plantea, yo os recomiendo que os lo hagáis, aunque luego no tiréis por ese camino, lo tenéis ahí, eso no caduca, ¿vale? Si vosotros dentro de 20 años no lo habéis hecho, pero tenéis el máster y queréis opositar, podéis opositar. No os van a pedir que no, como ahora es un máster de 2 años, como ahora es un MIR, ahora tienes que repetir el MIR, ¿vale? Una vez que tienes la habilitación, la tienes para toda la vida. Y por último, la oposición. La oposición básicamente es un conjunto de exámenes. En el caso de informática tenemos una primera parte teórica, una segunda parte práctica, de ejercicios. Puede caer absolutamente de todo lo habido y por haber en el mundo de la informática. Esa es la parte más difícil de estos exámenes. Y si no superamos estos 2 exámenes, no continuamos adelante. Si sí superamos estos 2 exámenes, pasamos a tener una sesión ante un tribunal en el que hemos preparado una programación didáctica de todo un curso y tenemos que defenderla y exponer cómo daríamos una unidad concreta de esa programación, ¿vale? Después de estas 2 partes entra un concurso de méritos en el que, además de tu nota en los exámenes y en el tribunal, se pasa a valorar pues los años de experiencia que tengas, las notas que tienes en el expediente, formación adicional que tengas, artículos que hayas publicado y demás cosas que te den puntos. Se hace un baremo con todo eso, se saca una puntuación final y sobre esa puntuación lo que se mira es cuántas plazas hay disponibles y cuáles son las X mejores notas en esa oposición. Si va a haber 20 plazas que salen a concurso en esa oposición, pues se cogerán las 20 mejores notas, siempre y cuando esas 20 mejores notas sean todas aprobados, ¿vale? Puede ocurrir que solo hayan aprobado 10 personas, entonces las 10 tendrán plaza, pero si 50 han aprobado, no tendrán plaza los 50, tendrán solo las 20 mejores notas, ¿vale? O las que sean en función del número de plazas que hay, ¿vale? Ese es el funcionamiento de la oposición. Lo interesante de esto es que después de esta oposición, tú, si sacas la plaza, pasas a ser funcionario de carrera. Hay primero un periodo de prácticas, pero pasas a ser funcionario de carrera con tu plaza, superado ese periodo de prácticas. Si no sacas la oposición, en el momento en el que tú… ¿Esto tiene puntero? Sí. En el momento en el que tú te presentas a esta primera parte, ¿vale? Aunque solo llegues y firmes y lo dejes en blanco, lo que pasa es estar en la lista de interinos. Y a los interinos es a los que se les llama tan pronto como hay un hueco, una plaza, en la que no hay profesor, porque hay una baja, porque hay una persona que se ha jubilado y se ha jubilado al principio de curso y vas a estar todo el año, pero no hay un profesor asignado a esa plaza, entonces se llama a los interinos. En este momento, ¿vale? Las listas de interinos, concretamente de informática, antes de que empiece el curso se han agotado, lo que significa que todo el mundo que está en la lista de interinos tiene trabajo para todo el año, ¿vale? Por lo tanto, aunque no se apruebe esa oposición, tenemos trabajo en estos momentos. Esto puede cambiar a lo largo de los años, ¿vale? Pero tenemos ese punto interesante. Y luego, si no os habéis presentado a la oposición, cuando ocurre esto y las listas de interinos se agotan, se abren lo que se llaman las listas extraordinarias y entonces empieza a ser un sálvese quien pueda. Necesitamos profesores, no hay profesores en las listas, pues bueno, vamos a ver si hay profesores que no se han presentado a la oposición pero que tienen la habilitación pedagógica, tienen una titulación afín. Si lo hay, pues venga, para adentro, a dar clase. Que no hay de esos, pues bueno, vamos a ver si hay alguien que tenga una titulación afín, aunque no tenga la habilitación pedagógica, y si hay alguien que quiera, ¿vale? Pues para adentro, y así sucesivamente hasta que se encuentra alguien que pueda dar esa clase. En estos momentos tenemos un poco de crisis del profesorado, faltan profesores, por lo tanto hay mucha gente en esta situación, gente que incluso sin tener la habilitación pedagógica o incluso sin tener titulaciones afines consigue llegar a entrar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, no sería el camino ideal, el camino a buscar, pero sí que al salir a lo mejor de la universidad podéis encontrar trabajo de esta manera y a un medio corto plazo intentar sacarlo ya con vuestra plaza, ¿vale? Y acabo muy rápido. Yo, ¿por qué elegí esto? Pues por un lado, porque lo conocía, ¿vale? En mi casa, en mi familia, todo el mundo, prácticamente todo el mundo son profesores, entonces me hablaban mucho de ello. Yo estuve, cuando salí de la universidad, estuve unos años trabajando como programador y me dijeron eso que os he dicho yo de, bueno, tú hazte el máster por si acaso, aunque no lo uses en la vida o lo uses dentro de
15 años que estés hasta las narices de la empresa privada o te despidan o tal, pues ya lo tienes ahí, opositas y para adentro. Y entonces hice el máster y dentro de ese máster hay unas prácticas en el que estás 2 meses en el instituto viendo cómo trabajan los profesores y descubrí que me gustaba mucho más eso que estar 8 horas delante de un ordenador encerrado en mi mundo, ¿vale? Pues me gustaba mucho más. Si luego tenéis dudas, tal, si queréis os cuento más por qué, ¿vale? Pero básicamente ahí es donde vi que me gustaba esto. Bien, dejo turno al siguiente para que no nos vayamos. ¿Qué tal? Tenemos tiempo para una pregunta rápida, si alguien tiene... No, ahora, si alguien tiene alguna preguntita... Sí. Mira, espérate que te voy a acercar el micrófono para que... Yo quería preguntarle si me puedes dar algún consejo, yo que tengo los 40, para poder hacer el máster de profesorado, si realmente me lo aconsejas o no. Si te llama la atención, hazlo. No es un máster difícil de hacer, ¿vale? Lo que pasa es que efectivamente a lo mejor es un poco el punto que decía. Con 40 dices, joder, ahora ponte a hacer el máster. Mientras que si lo hubieras pensado al salir de la universidad y te lo dejas hecho, pues hecho está, ¿vale? Pero no es un máster difícil de hacer realmente, ¿vale? El contenido es fácil, los exámenes son fáciles, lo que pasa es que pues te cuentan y qué es una programación y cómo se hace y consejos para dar clases, mucho de consejos. El máster tiene mucho de darte recursos, a decir, pues mira, si vas a impartir, por ejemplo, tienes que impartir programación, ¿cómo se te ocurre que podríamos enseñar a hacer un if sin soltar la chapa en la pizarra de tal? Y entonces empiezan a soltar ideas, ¿vale? No es un máster mortal de necesidad, no, ¿vale? Es un máster muy bonito de hacer. Entonces, es relativamente fácil. Y en la línea de lo que te pregunta Manuel, ¿se puede compatibilizar con estar trabajando a tiempo completo? ¿Cómo lo ves? Yo estaba trabajando en la empresa y estaba a tiempo completo y hice el máster. Aquí en la universidad es en la tarde, yo lo hice en Fuenlabrada. No sé si otras especialidades no están en Fuenlabrada, desde luego matemáticas e informática están allí, al menos hace unos años. Y además, si no recuerdo mal, no eran los 5 días en semana, era lunes, martes, miércoles y jueves. Y era de 3 o de 4 a 8, a 9 o por ahí. Entonces, si encuentras que puedas compatibilizarlo por horario, realmente no es difícil de hacer ni es una carga de trabajo grande. Sí te lo recomiendo. Muy bien, gracias, Óscar. Ya si va a estar Óscar por aquí, si tenéis más cuestiones le podéis abordar directamente, ¿vale? Empezábamos con mucho tiempo, pero bueno, ya sabes cómo esto de las agendas se van apretando. Bueno, pues nada, os dejo con personal de la casa, compañero y amigo, con Juan Manuel Débora, que os va a presentar una perspectiva del área TIC de la propia universidad y la carrera profesional. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días y bienvenidos. Yo me llamo Juan Manuel Débora y tengo el orgullo y el honor de ser el director del área TIC de la universidad. Me gustaría ilusionaros, me gustaría animaros en esto del empleo público. A veces está un poco devaluado, a veces la visión del funcionario parece algo gris, algo excesivamente burocrático, algo pesado, y con 22 años pues uno no ve el empleo público con unos ojos muy atractivos. Al menos a mí me pasaba cuando estaba sentado en esa silla. Pero bueno, no es así y me gustaría poner en valor un poco el trabajo que se hace, en nuestro caso, desde la universidad, pero puede extrapolarse a cualquier otra administración pública. Muy importante, aquí se puede desarrollar la vocación de servicio público. Esto, así dicho, suena un poco... Pero a menudo vemos los servicios públicos, como decía antes, pues un poco devaluados, un poco burocráticos y siempre parece que alguien tiene que hacer las cosas. Pues a ver si hacen esto, a ver si hacen lo otro, es que nos tienen así. Y dejamos en manos de los demás que el mundo cambie. Bueno, si de verdad nos gusta que las cosas cambien, hay que formar parte de ellas. Y esta es una buena manera de hacerlo. Muchas veces cuando consumimos servicios públicos tenemos realmente una mala experiencia de usuario. El servicio que hemos recibido quizá es muy bueno, pero la experiencia de usuario ha bajado el valor de ese servicio. Cuando, no sé, queremos una cita con el médico, ahora en pandemia, y vamos a llamar a un teléfono y no nos cogen el teléfono, o necesitamos una atención presencial y estaba cerrada esa ventanilla. Estamos midiendo el servicio que realmente vamos a recibir, que en este caso podría ser una atención médica de calidad,
la estamos valorando por la experiencia de usuario que estamos teniendo para conseguirla. Bueno, pues ahí la tecnología tiene mucho que decir. Y nosotros como informáticos podemos poner muchos medios para que ese canal se vuelva mucho más eficiente, ¿verdad? Quizás si en vez de un teléfono con una persona atendiendo, tenemos la posibilidad de poner un sistema automático, tenemos la posibilidad de poner un sistema web donde puedas citarte, tenemos la posibilidad de tener un chatbot donde te pueda dar cierta información, te pueda derivar, pueda hacer un triaje. Todo eso se puede automatizar. Entonces ahí los informáticos tenemos mucho que decir. Podemos hacer soluciones muy eficientes en la administración y transformar los servicios públicos para que la experiencia de usuario mejore. Entonces aquí tenéis una gran oportunidad para formar parte de todo eso. ¿Qué características tiene el empleo público en general? No en la universidad, sino en general. Bueno, podríamos decir que tiene algunas características que son un poco más atractivas. La estabilidad sería la primera a resaltar. Puesto con 22 años, yo es que me veo ahí escuchando a una persona con mi edad y a mí no me motivaba nada, de verdad. Yo soy el antiejemplo de, pues yo con 22 años no pensaba que iba a trabajar en lo público. Y uno con 22 años no valora la estabilidad. Os puedo asegurar que esa percepción a lo largo de la vida va cambiando, es decir, uno va cambiando la forma de ver las cosas y al final es una característica importante que tenéis que tener en cuenta. Otra es la conciliación. Pues uno a lo largo de la vida también pues, va cambiando sus condiciones, va teniendo familia y la conciliación en el trabajo pues, es un aspecto importante. Otra es la movilidad. Pongo relativa porque, a ver, dentro de la administración realmente hay muchas oportunidades de movilidad. Hay movilidad interna dentro de la propia administración, en la universidad hay movilidad interna, pero luego hay oportunidades de moverse entre administraciones. Uno puede estar trabajando en la Universidad Rey Juan Carlos y optar a una plaza del Ministerio de Justicia, por ejemplo, o una plaza que sale en la Universidad de Salamanca, una plaza que sale en la Comunidad Autónoma de... Entonces, ese empleo público, que es muy variado en muchos ámbitos, no solo geográficos, sino de actuación, muchas veces se ofrece entre todos los empleados públicos y hay una gran oportunidad de movilidad. Y luego la promoción. Bueno, esto es un poco convencional, la manera en la que uno promociona, pero pues hay oportunidades de promoción dentro de lo público. Hay algunas características que no son tan motivadoras. Es verdad que pasar un proceso selectivo, como nos contaba Óscar, los procesos selectivos pues, son como nos lo ha contado, las oposiciones pues hay que prepararlas, hay que enfrentarse a ellas y bueno, pues hay que superar procesos. Y luego a veces la velocidad que tenemos en la administración pues no es la que nos gustaría y puede ser un poquito desesperante la velocidad con la que se ejecutan las cosas. Tipos de empleo que nos podemos encontrar para un informático en la administración. Os he puesto aquí el organigrama que tenemos en la universidad en el área TIC. Se parece muchísimo al organigrama TIC que puede haber en cualquier empresa que consuma tecnología, es decir, todas. No se parecerá al de una consultora que se dedica a proveer de tecnología, que será distinto, y se parecerá al de cualquier administración pública que tiene también un área de tecnología. Aquí hay para todos los gustos y perfiles. Uno puede desarrollar su profesión en el ámbito del desarrollo de las aplicaciones, en el ámbito del mantenimiento de los sistemas, en el ámbito de la gestión de redes, en el ámbito de la seguridad de la información, en el ámbito de la microinformática, donde hay un parque informático muy grande que hay que gestionar. Hoy en día solo es gestionable de manera automatizada. Tenemos audiovisuales. Entonces, tenemos todo un mundo de tecnología donde uno tiene la oportunidad de desarrollar profesionalmente su actividad. No solo hay de todo tipo de perfiles, sino que luego hay de todo tipo de tecnologías. Nosotros, por ejemplo, por poner un poco cifras en la universidad, pues aquí tenemos más de, la tengo un poco obsoleta la presentación, tenemos más de 600 servidores
La universidad tiene más de 350.000 metros cuadrados, que nos da una idea de la superficie, por ejemplo, que tiene que tener la red Wi-Fi. La red Wi-Fi da servicio a todos esos metros cuadrados. Tenemos una red Wi-Fi enorme. La red Wi-Fi de las universidades son de las redes Wi-Fi más grandes que hay en general, porque tienen muchísima superficie que cubrir. Tenemos 1.200, por ejemplo, puntos de acceso Wi-Fi, que ya vamos por 1.600. En cuanto a equipos personales, pues tenemos más de 6.000 PCs, por eso os decía que hay que automatizar la gestión del parque, porque es imposible gestionar 6.000 equipos de una manera convencional. Tenemos 2 centros de procesos de datos, donde tenemos los servidores. Tenemos, ¿conoces MyApps? Tenemos más de 300 aplicaciones para la docencia, virtualizadas y segmentadas, para que en función de la titulación cada uno tenga acceso a la aplicación que necesita. Tenemos más de 9.000 activos audiovisuales. Si uno echa un vistazo a un aula, pues se encuentra cámaras, se encuentra micrófonos, se encuentra botoneras de control, proyectores, etcétera, etcétera. Y luego tenemos una unidad de desarrollo de aplicaciones donde hacemos mucho desarrollo interno de aplicaciones de gestión. Por ejemplo, pues hemos desarrollado en los últimos 5 años más de 50 aplicaciones. Y en el ámbito de soporte, bueno, pues todo esto mueve a los usuarios con necesidades de soporte en un número aproximado de 17.000 incidencias al año. Por tanto, aquí os podéis encontrar lo que nosotros denominábamos hace años un simo de tecnología. Un simo de tecnología, uno cuando antes iba al simo y se encontraba allí de todo tipo de sistemas, pues esto es lo que tenemos en cualquier organización. Todo tipo de tecnologías y muy numerosas. Entonces, vamos a encontrar en el empleo público todo tipo de perfiles, vamos a encontrar todo tipo de tecnologías y luego vamos a encontrar todo tipo de proyectos. Esto no solamente lo mantenemos, sino que además hay que poner en marcha nuevos proyectos. Aquí es donde está la parte bonita del empleo público, aquí es donde está la parte transformadora, aquí es donde está la vocación de servicio público que podemos poner en marcha para cambiar las cosas. Bueno, por no extenderme mucho, tenemos proyectos en cooperación, por ejemplo, con otras universidades, para vitaminar el aula virtual, con analíticas de aprendizaje, para generar cuadros de mando de inteligencia institucional. Hay un proyecto europeo para hacer electrónico todo el intercambio de estudiantes en el programa Erasmus. Entonces, hay un montón de proyectos muy interesantes que podemos desarrollar. Esto lo ha resumido muy bien Óscar, no me voy a detener mucho. Ha explicado cómo es el acceso a la función pública, el proceso de pasar a una oposición. Es un poco más amplio. No todos los empleados públicos en la administración son funcionarios. Hay también empleados públicos que son laborales, que se llaman. El personal laboral en la administración pública es muy parecido al que hay en una empresa. Está sujeto a un convenio colectivo. Y aunque puede pasar una oposición o no, puedes acceder a empleo público de personal laboral con un régimen algo distinto del de funcionario. El régimen de funcionario está regulado en ley, el régimen de laboral está regulado en convenios. El acceso, la oposición nos da acceso a un empleo fijo. Si no supero la oposición, generalmente me quedaré en una bolsa de trabajo que me da acceso a un empleo temporal, pero luego también hay concursos que dan acceso a empleos temporales. Hay convocatorias, puede ser muy interesante en el momento en el que estáis ahora mismo vosotros, donde a lo mejor prepararse una oposición no os parece algo atractivo, pero sí que os gustaría picar cómo se trabaja en el empleo público. Bueno, pues a lo mejor os podría interesar presentaros algún concurso para algún empleo temporal, para un proyecto muy concreto, y a partir de ahí ver, si eso os gusta, plantearos el paso hacia la oposición. Luego, bueno, comentar muy rápidamente que en la administración pública los grupos profesionales van vinculados a la titulación que les da acceso. Hay grupos profesionales que se llaman A1, A2, para los que hace falta ser titulado universitario, otros que solamente se necesita un ciclo formativo o bachillerato, y algunos para puestos auxiliares donde solamente hace falta la ESO. En función de la plaza que se oferta,
la oposición exigirá como nivel mínimo de entrada la formación que comentaba. Bueno, contaros solamente en 30 segundos. Acabamos de finalizar una convocatoria para 9 plazas temporales para desarrollar algunos de los proyectos que os estaba comentando. Y a lo largo de este año vamos a sacar una convocatoria de empleo fijo, de funcionario de carrera, para seleccionar desarrolladores. El salario aproximado está entre 30 a 32.000 euros al año y bueno, puede ser una buena oportunidad si os estáis planteando este tipo de historias. Podéis encontrar información en Internet acerca de oposiciones, ejemplos de oposiciones pasadas, baterías de test, ejemplos de oposiciones, temarios desarrollados, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, vamos un poquito justos de tiempo, pero creo que sí que hay tiempo para al menos una pregunta. Si nadie la tiene, yo tengo. No sé si alguien quiere preguntarle algo a Juan Manuel. No, pues me lanzo. Yo te quería preguntar por el reto que supone manejar esa cantidad de recursos. Es decir, ¿cuál es la dificultad o cuál es el reto como informático a la hora de manejar todos esos recursos que tenéis en la universidad, donde es difícil encontrarse instituciones o empresas que manejen tantísimos recursos, ¿no? ¿Cuál es la dificultad principal y cuál es el reto como ingeniero? Bueno, pues sí, efectivamente, al final esto te lo va dando la experiencia. Es verdad que la carrera nos da la oportunidad de conocer bien los fundamentos de la tecnología, pero no hay otra manera después que la experiencia es la que te va poniendo un poco en valor. También gracias al equipo que tenemos un equipo fabuloso, pues vamos moviendo el transatlántico. Bueno, mi nombre es Eduardo García Pardo, ahí tenéis mi correo electrónico. Siempre la gente me pregunta, no estoy enfadado con mi padre ni nada así, es que simplemente el correo Eduardo García estaba ya cogido, ¿vale? Y eso pues hizo que mi nombre profesional tomara un rumbo distinto, ¿no? Entonces, bueno, veréis por ahí mi nombre puesto como Eduardo G. Pardo en muchísimos sitios, incluido pues mi LinkedIn y mi correo electrónico. Bien, yo soy ingeniero informático y eso es lo primero que tengo que deciros y por eso estoy aquí ahora, ¿vale? Pero si me tuviera que definir a mí mismo en cuanto a mi perfil profesional, pues ingeniero informático sería solo una de las palabras que diría. Soy ingeniero informático, soy docente, pero también soy investigador y también soy emprendedor. He tenido la experiencia de trabajar en 3 universidades públicas y he tenido la experiencia también de pertenecer a un equipo de investigación puntero a nivel mundial y muy activo actualmente. Además, bueno, pues tuve un pequeño accidente laboral hace unos años y es que me despidieron y gracias a ese pequeño accidente laboral pues inicié una aventura emprendedora con la creación de una startup. Por lo tanto, el perfil universitario es un perfil muy diverso. Bien, yo hoy os voy a hablar de lo que es la carrera profesional desde la perspectiva del profesor. Hace 30 segundos, pues mi compañero Juan Manuel os ha presentado uno de los perfiles que hay en la universidad, el perfil de personal de administración y servicios, y yo os voy a presentar el otro, el perfil de personal docente e investigador. Bien, el personal docente e investigador, como os decía, tiene que atender a un montón de tareas que no son únicamente la docencia, ¿vale? La docencia es solo una de las patas que tenemos en la universidad. Nuestra tarea fundamental está en docencia, pero también en investigación y además a día de hoy la sociedad pues, nos pide que hagamos gestión dentro de la propia universidad. Hay un montón de procesos internos a los que hay que atender para atender a cosas como por ejemplo la calidad de los títulos y además que hagamos transferencia, que llevemos ese conocimiento al mercado laboral. En el ámbito docente diría que este es el leitmotiv, ¿no? Es decir, este es el motivo por el que estamos nosotros aquí. Si no hubiera alumnos a los que enseñar, a los que contarles, a los que transferir nuestro conocimiento, básicamente nuestro trabajo no existiría. Al menos no existiría en una universidad pública. Entonces, nuestra labor principal es, evidentemente, dar clase y atender a los alumnos, tanto en las formaciones que veis de manera directa en las clases, como a través de trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y, posteriormente, la tutorización en doctorado.
En el segundo lugar, tenemos que hacer tareas de investigación. La investigación suena como algo esotérico casi, pero en realidad no lo es, ¿vale? En realidad es un proceso que se aprende y es un proceso en el que a día de hoy se evoluciona no teniendo grandísimas ideas que cambian el mundo, sino empujando poquito a poquito en muchas pequeñas direcciones, pero empujando por parte de un montón de gente. En tercer lugar, tenemos el apartado de transferencia. En la universidad se genera la mayor parte del conocimiento a nivel de investigación que se produce en nuestro país. Bien, este conocimiento, si se queda únicamente en el ámbito académico, no sirve de mucho. Entonces, una de las cosas que se nos pide como profesores, docentes e investigadores es que transfiramos ese conocimiento al sector productivo, que llevemos nuestras ideas, nuestras soluciones un pasito más allá. Bueno, esto suena muy bien, ¿no? Lo que no suena también es el camino, ¿vale? Como os imaginaréis, llegar hasta aquí implica un camino bastante largo. Y en concreto, bueno, pues ¿cómo se puede llegar a ser profesor universitario? En primer lugar, tenéis que formaros. La etapa formativa en la universidad está formada por dos bloques. En primer lugar tenéis la etapa de grado, en la que estáis la mayor parte de los que estáis aquí, y a continuación tenéis la etapa de posgrado. La etapa de posgrado, a su vez, se divide en dos partes. Por un lado está el máster. Antes Óscar nos ha hablado de diferentes posibilidades a la hora de realizar un máster de profesorado. El máster es una titulación que, en función de la duración, vamos a tener entre 60 y 120 créditos, por lo tanto, vamos a dedicarle entre 1 y 2 años. Y, en tercer lugar, necesitamos realizar un doctorado para trabajar en la universidad. El doctorado es una tarea larga, es una tarea que a día de hoy debería de durar unos 3 años, pero que normalmente se extiende. Incluso hay gente que se le extiende muchísimos años más, ¿vale? En cualquiera de los casos, la etapa de doctorado se supone que es una etapa en la que estamos dedicando toda nuestra atención a realizar ese proceso formativo de investigación. Ahí es donde nos formamos como investigadores, aprendemos a investigar. Un doctorando es una persona que aprende a investigar. No es, aunque son estudios como tal, no es lo que estáis acostumbrados, ¿vale? No es una serie de asignaturas en las que tienes un examen, sino que es un proceso en el que necesitas llegar a concluir con una contribución original al estado del arte, a lo que hay ahora mismo en cualquiera de las disciplinas que hay. El doctorado es un trabajo a tiempo completo. No podéis hacer un doctorado si no tenéis una financiación, o al menos yo no os lo recomiendo. Y para eso, bueno, pues hay diferentes becas para realizar el doctorado, así como algunas de las posiciones que hay en la propia universidad. Una vez que tengáis toda vuestra formación completada, pasaríamos a la etapa de promoción. La etapa de promoción es donde se va a medir cómo de bien o cuánto habéis hecho durante vuestra etapa previa. Y se os van a valorar cosas como los méritos docentes, a cuánta gente habéis dado clase, en qué asignaturas, qué diversidad, a cuántas universidades habéis pertenecido. Además, se van a valorar vuestros méritos investigadores, tanto participación en proyectos de investigación, tanto publicaciones en conferencias, publicaciones en revistas y vuestros contactos internacionales. Si habéis tenido una movilidad internacional, habéis ido a otros grupos de investigación extranjeros a conocer qué es lo que está sucediendo allí y aprender de ellos y colaborar. Se van a valorar los méritos de gestión, si os involucráis de manera activa pues, en los procesos internos de la propia universidad, y también los méritos de transferencia, si habéis llevado a cabo proyectos con empresas que bueno, pues permitan hacer ese movimiento de conocimiento al sector productivo. Bueno, si nos fuéramos a describir cuál es la carrera, a día de hoy, bueno, pues tenemos vigente todavía, aunque está a punto de cambiar, una ley de universidades, en la que tenemos un total de 5 escalas. Normalmente un profesor debería empezar por la escala de ayudante. En ese momento es una etapa de formación y ese es un trabajo en el cual podéis realizar vuestra tesis doctoral. A continuación pasaríamos a la etapa de ayudante doctor. Cuando pasas a la etapa de ayudante doctor, lo que quiere decir es que en primer lugar has finalizado tu doctorado y en segundo lugar has pasado por un proceso de acreditación, ¿vale? Si la etapa de ayudante son 3 o 4 años, en la etapa de ayudante doctor podéis estar otros 3, 4 o 5 años en función de cuántos hayáis consumido en la etapa previa. Pero lo normal es que sean otros 4 años. Si tenéis suerte y os va bien y habéis hecho bien vuestro trabajo y estáis bien guiados, pasaréis a contratado doctor. La diferencia entre ayudante doctor y contratado doctor es que es el primer puesto indefinido. Ya estoy contando, no sé si estáis echando las cuentas de los años, pero necesitáis un par de años, 1 o 2 años para hacer máster, 3 o 4 años para hacer doctorado, más otros 3 o 4 años en la etapa de ayudante doctor para llegar al primer contrato indefinido.
Si seguís trabajando en la misma línea y la cosa os sigue yendo bien, pues alcanzaréis la posición de titular de universidad. La posición de titular de universidad es la primera posición en la que eres funcionario. Tienes que pasar por una oposición, igual que el resto de las plazas que han presentado mis compañeros, y bueno, pues esa posición es un concurso público en el que, además de tus méritos, se va a valorar cosas como que tengas la capacidad de dar una clase. Por último, tenemos la etapa de catedrático, ¿vale? Que es elevar esa plaza de funcionario pues a algo más, ¿no? A una situación de liderazgo en el ámbito de investigación y de reconocimiento. Los catedráticos, antes Óscar no lo ha contado, pero también hay catedráticos en los institutos, ¿vale? Es una posición. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué me falta aquí, no? Que Juanma sí que lo ha dicho antes, Óscar lo ha evitado. ¿Qué pasa con la pasta, no? Yo siempre digo que yo a mis alumnos les hablo mucho de dinero. Siempre me gusta mucho hablar de dinero. Me parece muy importante, ¿no? Se gana mucho dinero con esto, se gana poco. Bien, aquí he de decir que bueno, los sueldos son públicos, ¿de acuerdo? Tanto los de Juan Manuel como los de Óscar como el mío son sueldos públicos, los podéis consultar, ¿vale? De hecho, la Universidad Rey Juan Carlos tiene un portal de transparencia en el que una de las cosas que está muy bien es que podéis ver exactamente cuáles son los sueldos públicos, pero yo os puedo dar algunas cifras aproximadas. En las etapas iniciales hay que reconocer que el sueldo es especialmente bajo. Un ayudante o una persona que tiene una beca de doctorado puede estar cobrando en torno a 1.000 euros. Cobrar 1.000 euros cuando estás en una de las profesiones más demandadas en el mercado laboral suena bastante duro, ¿vale? Es difícil, como decimos nosotros, engañar a alguien para que se quiera venir con nosotros al mundo de la docencia universitaria. Un ayudante doctor cobra en torno a unos 1.500 euros limpios al mes, ¿vale? Ya el sueldo empieza a ser un poco más decente, es básicamente con lo que empezaría una persona prácticamente pues, al poco de terminar, ¿de acuerdo? Un contratado doctor pues empieza a rondar los 1.800, 1.900 euros y un titular de universidad pues se puede ir hasta los 2.200, 2.500 euros. Aquí hay muchos complementos, ¿vale? Lo que sucede es que en la administración pública vas acumulando, pues igual que comentaba antes Juan Manuel, antigüedad, complementos por méritos docentes o complementos por méritos de investigación. Entonces, al final de muchos años no solo tienes tu sueldo, sino que tienes también unos cuantos complementos. Por último, si eres capaz de llegar a catedrático, bueno, pues en las primeras etapas de catedrático empezarás cobrando unos 2.900, 3.000 euros aproximadamente. Es decir que, aunque el sueldo en las etapas iniciales es verdad que es más bajo que lo que hay fuera, cuando vas avanzando en la carrera profesional esto se equipara. Además tienes la posibilidad de colaborar con empresas mediante contratos, por lo tanto podrías incrementar también tu sueldo en este sentido. Bueno, pues nada, espero que os interese y bueno, pues si alguno de vosotros tenéis algún tipo de vocación relacionada con esto que os he presentado, pues estaré encantado de echaros una mano, de aconsejaros. Bueno, es la hora ya, pero si queréis hacer alguna preguntilla rápida. Cosmo. Hola, yo no acabo de entender muy bien qué es la investigación y entonces es la parte que no acabo de... Bien, muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Bien, a día de hoy investigar significa contribuir al conocimiento humano. Es decir, cuando tú investigas, lo que tienes que hacer es que tienes que identificar un área de trabajo, ¿vale? Las áreas son muy diversas. En informática hay investigación en procesamiento del lenguaje natural, como Google es capaz de darnos una dirección de un sitio solo diciéndoles tengo hambre, o hay investigación en visión artificial, como somos capaces de identificar objetos, o hay investigación en optimización. Es decir, hay montones de áreas de investigación. Entonces, nos centramos en un área de investigación y en ese área lo que debemos hacer es identificar cuál es el cuerpo del conocimiento, qué se sabe a nivel mundial de esa disciplina o de esa cosa concreta en la que tú estás investigando. Para eso vamos a fuentes bibliográficas. A día de hoy, con un sistema completamente globalizado, lo que tenemos es acceso a recursos de publicaciones de todo el mundo. Una vez que tienes localizado qué es lo último que se ha hecho en esa disciplina, tú debes de proporcionar una idea innovadora, una idea nueva que contribuya en esa disciplina y que sea capaz de ofrecer mejores resultados o resultados diferentes a lo que se tiene a continuación. En ese momento tú vas a proponer esa idea y esa idea hay que validarla. Hay que validarla mediante experimentación y, bueno, pues en nuestra disciplina habitualmente también mediante validaciones de hipótesis con test estadísticos. Y una vez que tienes esa validación, esa prueba de que tu idea mejora lo previo, entonces lo que hay que hacer es que hay que elaborar una publicación y poner a disposición del mundo ese conocimiento nuevo que hay.
Entonces, por eso digo que en la investigación no es tanto tener una maravillosa idea en la que has sido capaz de descubrir la bombilla, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a tener un montón de gente empujando en muchísimas direcciones, ¿no? Pues en tiempos recientes, por ejemplo, si habéis estado pendientes de cómo se han ido desarrollando las vacunas para los virus recientes no se han desarrollado por una única persona un día, sino que han sido un esfuerzo de cientos y cientos de personas en un montón de laboratorios contribuyendo. ¿Sí? Vale. Bueno, pues nada. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante. Los ponentes estaremos por aquí a lo largo del día de hoy. Y bueno, pues los que os quedéis aquí vamos a pasar con las presentaciones de empresa. Gracias.